Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar a estudiar con casos. Entonces, el primer caso es factorial. Casi siempre lo usa uno pedagógicamente porque es una función fácil de entender. ¿Recuerdan qué consiste n factorial? ¿Sí? Si a mí me dicen que me diga... o sea, si yo les digo, dígame cuánto da 5 factorial, ¿cuánto da 5 factorial? ¿Cuánto? 120. ¿Cómo lo calculó? Multiplicó 1 por 2, por 3, por 4 y por 5, ¿cierto? Entonces eso va dando 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120. Perfecto. El que dijo 120 está bien. 120 da 5 factorial. Bien. Entonces voy a hacer un programa que calcule... voy a hacer un programa que calcule factorial de n. Entonces, la manera más fácil de escribirlo es recursivamente, porque factorial le dicen a uno, 0 factorial da 1 y factorial de n más 1 es n factorial por n más 1. Así se lo describen a uno cuando le dicen cómo es factorial. Entonces, aquí vamos a factorial de n. Si n es igual a 0, da 1, y si no, da n por factorial de n menos 1. ¿Listo? Ese es mi código de factorial. Aquí está. Factorial de n. Acuérdense que a mí me gusta poner a correr las cosas aquí abajo. Entonces aquí está. Factorial de n, si n igual 0, 1, y si no, factorial de n menos 1. Entonces ahí quedó definido la función factorial y ya la puedo llamar. Puedo decir factorial de 0, factorial de 10, factorial de 5, y ya él calcula. Y da un numerito y seguro que lo da correcto. Factorial de 20. Ese quedó mal. Ese es un problema que tienen los lenguajes que trabajan con los números y no con números grandes. Habría que trabajar con librería de números grandes para que esto diera lo correcto, ¿verdad? Digamos, ahí está calculando factorial. Cuando se desborda las multiplicaciones, eso da cualquier cosa. Ese es un problema que uno tiene que tener cuidado cuando programa. Si los números van a ser muy grandes, es mejor trabajar con una librería de números grandes. Bien, pero ese no es el caso aquí, no importa. Entonces, cálculo. ¿Cómo evalúo factorial de 4, por ejemplo? Entonces, factorial de 4, según nuestro modelo, lo que hace es, 4 ya está calculado, evalúa 4. Entonces, coge el cuerpo de factorial. El cuerpo de factorial es if n igual 0, 1, si no n por factorial de n menos 1. Como este de aquí, n, es 4, entonces cambia n por 4. Y queda, si 4 es 0, 1, y si no, 4 por factorial de 4 menos 1. ¿Cómo se evalúa un if? Dijimos la vez pasada. Evalúa primero la condición. Entonces, 4 es igual a 0, ¿a qué evalúa? 4 igual a 0, ¿qué va a dar? False. Falso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo si falso, entonces, ¿qué va a evaluar? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado derecho. Entonces, esta flechita con dos, esta flechita, pero con dos de estas flechitas, significa que después de varios pasos, él llegó a que eso era 4 por factorial de 3. ¿Sí? Y ahora factorial de 3, entonces después de varios pasos va a llegar a que es 3 por factorial de 2. Y el factorial de 2 va a ser 2 por factorial de 1. Y el factorial de 1 va a ser 1 por factorial de 0. Cuando llega a factorial de 0, ese sí, como 0 es igual a 0, eso va a dar 1. Entonces él se va a volver, ya no volverá,
da 1, y luego del 1 ya hace 1 por 1, por 2, por 3, por 4, y después de esos pasos va a dar 24. Así es como funciona calcular factorial con ese código que pusimos ahí. ¿Listo? ¿Clarísimo? Bien. Vamos a hacer otra función factorial, que calcula lo mismo, pero de otra manera. Entonces, mire, mi función factorial lo que hace es llamar a otra función que se llama factorial iterativo y dice 1, 1n. ¿Cómo haría uno factorial iterativamente? Si dice factorial de 10, ¿qué hace uno? Ah, pues multiplico 10, 1, empiezo con ustedes harían, ¿cómo harían su programa imperativo para calcular factorial? Ustedes no lo hacen recursivo, sino que lo que dicen es, para i de 1 hasta 10, haga a acumulado, asigne acumulado por i, y van acumulando por i, por i, por i, y cuando llegan al final dicen, devuelve al acumulado. Alguna cosa así hace. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero no tenemos for, no tenemos esas cosas. Entonces lo que vamos a decirle es a una función iterativa que le dice, vea, empiece, este va a ser como el contador, este va a ser el acumulado, y este es el n a donde queremos llegar. Entonces aquí, como desde 1 hasta n, vaya calculándome el factorial aquí. Entonces, ¿qué hace la función fact iterativa? Si el contador es mayor que n, quiere decir que ya multipliqué todo lo que tenía que multiplicar, devuelvo el acumulado, o sea, devuelvo producto. Si no, entonces haga una nueva iteración. La nueva iteración es contador más 1, o sea, ya va una nueva iteración. El producto que llevaba, multiplíquelo por el contador y va a llegar hasta él. O sea, este es parecido a decir, en acumulado ponga acumulado por el contador, o sea, producto por el contador. Y a contador asigne contador más 1. Es parecido a eso, pero fíjense que no hay asignación en ninguna parte. Lo que hay es un llamado recursivo con otros parámetros, porque lo que tiene esta función es realmente el estado de mi computación. Mi estado está dado por el contador, aquí está el acumulado que llevo hasta ese momento y aquí está hasta donde tengo que llegar. Y entonces al principio no he hecho nada, o sea, el acumulado, el contador empieza en 1, el acumulado va en 1 y tengo que llegar hasta n. Y a medida que voy avanzando, si no he llegado a n, si no he llegado al n, o no he pasado del n, entonces lo que hago es contador más 1, hago una iteración con contador por producto y digo, y tengo que llegar hasta n. Cuando ya haya hecho la última, entonces porque el contador se pasó de n, entonces en ese momento devuelvo el acumulado, que es el producto. Esa versión debe estar aquí. Esa versión de factorial debe estar aquí. Eso. Aquí en lugar de llamarlo fact iter, lo llamé etapa iter, para mostrar que una etapa de iteración. Entonces, este es el mismo factorial que les acabo de mostrar allí. Pero le voy a poner otro nombre. Lo voy a copiar, pero le voy a poner... Lo voy a llamar de diferente manera porque no quiero poder compararlo con el anterior. Entonces voy a llamarlo factorial i. Listo. ¿Sí? Y entonces, ese factorial también lo puedo llamar con 0. También lo puedo llamar con 5. Y con 10. Y también funciona, ¿cierto? O con 14, fue el otro que puse por allá. Y funciona. ¿Cuál es la diferencia entre los dos desde el punto de vista de función? Ninguna. Los dos devuelven lo que yo quiero calcular. Pero ¿será que hay alguna diferencia en términos de proceso que se hace para calcular? Entonces vamos a mirar cómo se evalúa en este caso, cómo evalúa factorial de 4.
y vamos a tratar de ver las diferencias con el anterior, ¿de acuerdo? El anterior caso era este, entonces miren que esto iba como acumulando 4 por 3, 4 por 3, 4 por 3, y solo cuando tenía el último lograba multiplicar, versus este, que vamos a ver cómo es. Entonces, cuando digan fac de 4, entonces él dice fac de 4, ah no, pues no hay nada que hacer con 4, llamo al cuerpo, y el cuerpo es fac iter de 1, 1, n, fac iter de 1, 1, 4. Fac iter, eso es, tiene sus tres argumentos, 1, 1 y 4 ya están evaluados, entonces va a coger el cuerpo, y en el cuerpo va a cambiar cont por 1, prot por 1 y n por 4. Entonces el cuerpo es if cont es 1, mayor que n, que es 4, da prot, o sea 1. Si no, entonces da fac iter de cont más 1, o sea 1 más 1, prot por cont, o sea 1 por 1, porque prot y cont son 1, y 4, ¿cierto? Lo único que hice fue reemplazar los argumentos. Y entonces él va a evaluar si 1 es mayor que 4. ¿Qué va a dar 1 mayor que 4? Falso. Entonces, y false, ¿qué va a ejecutar? El lado derecho. Entonces, esto se va a transformar en ejecutar el lado derecho. En el lado derecho, el 1 más 1 se vuelve 2, el 1 por 1 se vuelve 1, y el 4 se vuelve 4, y entonces queda ejecutar fac iter de 2, 1, 4. Entonces, ese vuelve y es el cuerpo, porque el cuerpo es, este es el cuerpo de esa función, ¿cierto? Entonces, si 2 es mayor que 4, 1, si no, fac iter de 2 más 1, 2 por 1 y 4. ¿Qué va a evaluar a 2 mayor que 4? Falso. Entonces esto va a evaluar a fac iter de 3, 2, 4. Con ese hago lo mismo, y ese va a evaluar a fac iter de 4, 6, 4. Con ese hago lo mismo y 4 no es mayor que 4, entonces va a evaluar a fac iter de 5, 24, 4. Y al terminar, 5 mayor que 4, entonces va a decir, entonces va a devolver prot, que es 24. Entonces va a devolver 24. ¿Listo? O sea, calculó el mismo 24. ¿Ven alguna diferencia entre María. ¿Ven alguna diferencia entre esta y esta? La segunda tiene que hacer como más sumas y multiplicaciones. Bueno, supongamos que no fuera factorial de 4, sino factorial de 50. Esto hubiera ido hasta ¿cuánto? Hasta tener 50 por 49, por 48, por 47, por 49. Solo en ese momento haría las multiplicaciones, ¿cierto? Ahora piensen en este de aquí, si fuera factorial de 50. Primero que todo, una pregunta tonta, pero si fuera factorial de 50, ¿me hubiera cabido una línea de esto? Muy larga, ¿cierto? Si fuera factorial de 100, más larga. ¿Qué pasó con esto? Entonces, ya, si fuera factorial de 100, más larga. Luego, lo que quiero decir con eso es que esto es lo que está guardado en la memoria del computador. Entonces, si fuera factorial de 100, tendría guardados, me falta hacer 100 multiplicaciones. Si fuera factorial de 200, me falta hacer 200 multiplicaciones, hasta que las pueda hacer. En esta versión, hace la multiplicación, estoy de acuerdo, pero no hace más. Hace las multiplicaciones, lo que pasa es que hace una, luego hace la segunda, luego la tercera. Va a ser las mismas 50 o 100 o 200 multiplicaciones. Pero en la memoria no está guardado que me falta por hacer. En la memoria dice, ya hice la primera multiplicación y voy en el paso. Ya hice la segunda multiplicación, esto es lo que llevo. Ya hice la tercera multiplicación y esto es lo que llevo. Ya hice la cuarta y esto es lo que llevo. Pero en memoria no, la memoria no crece, no tiene que guardar cosas en memoria. O sea, la memoria que se usa para calcular aquí es solamente lo que necesite para guardar, digamos, ese pedazo más grande que es este. De resto, la memoria no crece, la memoria se queda constante. O sea, no uso sino un pedacito de memoria. Y siempre uso el mismo pedazo de memoria, en donde me quepan, realmente uso una memoria donde me quepan estos 3 números, porque lo que voy guardando son estos 3 números, En la anterior, tengo que guardar todos los números del 1
al n, antes de poder multiplicarlos. Aquí no. Entonces, esta versión consume menos memoria que la otra, mucha menos. ¿Sí? Y esa es una de las debilidades que le endilgan a la recursión. Que le dicen que la recursión es muy ineficiente porque gasta mucha memoria. Y la razón es porque la recursión la escriben de esta manera y no de esta manera. O sea, la culpa no fue de escribir una recursión. La culpa fue que el proceso asociado a esa recursión no resultó iterativo. Aquí hay codificada una iteración, aquí no. Y es lo que quiero que vean. ¿Por qué no? Porque aquí, en este caso, después de llamar a la recursión, hay que hacer una multiplicación. O sea que no es suficiente hacer una recursión y ya terminé. Recurro y luego tengo que multiplicar por n. Entonces aquí voy guardando, recurro y multiplico por 4, luego recurro y multiplico por 3, recurro y multiplico por 2, recurro y multiplico, entonces tengo que guardar todo eso en este caso. En este calculo unas cosas y recurro. Calculo algo y recurro. O sea, calculo los argumentos y hago la recurrencia, calculo y hago la recurrencia. O sea que realmente yo lo que estoy haciendo es como una iteración. Lo que hago ahí es lo que harían ustedes en la iteración, lo que harían ustedes en la iteración, calcular el nuevo i, el nuevo acumulado, el nuevo i y el nuevo acumulado, ¿y cuándo termina? Cuando haya llegado a n. O sea que esta realmente es una manera de codificar iteraciones. ¿Qué fue lo diferente del anterior? Que el llamado recursivo es lo último que hago. Antes hago unas operaciones, esta, pero el llamado recursivo es lo último que hago. Mientras que en el anterior, el llamado recursivo era lo primero que hacía, porque después hacía la multiplicación. En cambio aquí, en esta de aquí, primero multiplico, sumo y luego sí hago el llamado recursivo. O sea, lo último que hago el llamado recursivo, como es lo último que hago, a este tipo de recursión se le suele llamar recursión de cola. O sea, lo último que hago es recurrir. O sea, la recursión está en la cola de todo lo que hago. Cuando la recursión está en la cola, lo que estoy codificando es una iteración. ¿Sí? A pesar de que lo haya escrito recursivamente, lo que el proceso que se está ejecutando es una iteración. Como si hubiera hecho de 1 a n, vaya multiplicando. Exactamente fue lo que hice ahí. Lo escribí recursivamente, pero el compilador compila eso como si hubieran escrito su programa imperativo, tal cual, porque él se da cuenta que es una recursión de cola. Y cuando la recursión es de cola, él es capaz de optimizar eso para que no gaste memoria, porque si no necesito memoria. Solo necesito guardar estos 3 valores. Y los voy actualizando según lo que diga esto. Eso es lo que él hace cuando él interpreta esto. Entonces, para resumir, esto que hay aquí, que es el modelo de sustitución, genera un proceso. Y son diferentes los dos procesos. Aunque los dos llevan al mismo resultado, los dos procesos son diferentes. ¿En qué son diferentes? ¿En qué son diferentes? Primero, este y este se demoran más o menos el mismo tiempo, pero este se demora n pasos en ir hacia arriba y n pasos en ir hacia abajo, en devolverse, en hacer nuevas multiplicaciones. Entonces, uno dice que se demora 2n pasos, más o menos. Si n era 100, él hizo 100 pasos para acumular todo y 100 pasos para multiplicarlos hacia atrás. El de aquí hace 100 pasos, también hace 2 por n pasos. El primero para hacer esto y el segundo para llegar a esto. Y luego esto y luego esto. ¿Sí? Pero digamos que en general lo que él hace es un paso para llegar a este estado, otro paso para llegar a este estado, otro paso para llegar a este estado. Otro paso para llegar a este estado y así, ¿cierto? Y al final llega para poder decir 24. Entonces decimos que en tiempo son más o menos parecidos. En la forma, el de la izquierda expande y luego contrae. El de la derecha es constante, nunca expande y contrae, sino siempre la memoria es como constante. El espacio, el de la izquierda necesita
n espacios de memoria para guardar los n valores que no ha multiplicado. En el de la derecha necesita 3 espacios de memoria para guardar los valores que lleva, siempre 3, los 3 del estado, no más. O sea, el espacio aquí es constante, mientras que el espacio aquí es lineal. Entonces decimos que el de la izquierda se llama recursivo lineal, porque genera, porque gasta un espacio lineal, mientras que el de la derecha se llama iterativo, y lineal porque se demora n, pero iterativo porque no gasta memoria. Esa es como la característica de lo iterativo. Lo iterativo es muy eficiente en memoria, lo recursivo, que no es iterativo, ya no es tan eficiente en memoria. Y por eso le dicen a uno cuando programan los programas estándar, no programe recursivo porque eso es ineficiente. Pero no es cierto. Lo único recursivo ineficiente es si no es iterativo. O sea, no es la recursión lo que hace ineficiente, es la forma de la recursión. Pero hay cosas que no se pueden resolver sino recursivamente. No hay nada que hacer. Y es mucho más fácil. Los programas recursivos en general son mucho más corticos. Escribir esto en sus programas imperativos les significa una variable que inicializan en 0, la otra que inicializan en no sé qué, y luego un for, y luego un cuerpo y el en, y normalmente son un poquito más de líneas que las líneas que uno necesita para expresarse recursivamente. Y esa es una de las ventajas o desventajas para algunos de la programación funcional, que como la recursión es el elemento esencial para poder avanzar, entonces, para algunos, la expresividad de lo funcional les cuesta trabajo. Dice, pero ¿qué fue lo que quiso? ¿Por qué en esa línea está todo lo que usted quería decir? Todo lo que yo decía en un poco de for, un poco de líneas, etc. Aquí lo decimos en una línea. Y entonces hay gente a la que le cuesta esa abstracción. Y por eso a veces la programación funcional les cuesta trabajo. Pero la programación funcional tiene, entonces desde ese punto sería una desventaja. Pero desde el punto de vista de líneas de código, la programación funcional está lejos por encima de la otra. Yo en líneas de código, aquí en una línea de código escribo cosas que en la otra me toca escribir 3, 4, 5 líneas. Entonces la expresividad de la programación funcional es muy grande. Y eso es lo que a veces les cuesta trabajo, pero es una ventaja. O sea que entenderlo va a ser una ventaja cuando ustedes programen, porque van a programar menos líneas de código, les puedo asegurar. Bueno. ¿Claras las diferencias? Entonces voy a dejar de grabar ahí.